Es necesario aprender un oficio. ¿Dónde tiene usted esta oportunidad? La tiene en el INSE, que tiene una gama amplísima de oficios que usted puede aprender. Oficios cortos que se aprenden en 3 meses y oficios más largos que se aprenden en 3 años. Pero en todo caso y en toda ocasión usted obtiene un diploma del INSE y la ocasión y la seguridad de obtener empleo. Aquí la prensa, en la radio y la televisión, habló del problema nuclear, del gravísimo problema nuclear de Harrisburg en Pensilvania. Y nosotros nos hemos dado cuenta que quizás la prensa venezolana ha dado menos centimetraje, como se suele decir, a esta noticia que prensa que hemos recibido de Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Este es un problema de gravísimo interés. Interés del punto de vista económico, pero yo diría interés del punto de vista real, de la supervivencia del ser humano. Me contaba una hija mía que está en California, que los estudiantes de California, que los profesores de California, de esta región, que no suelen pues ni faltar a clase ni nada, pero que el tema central y que el resto de las horas de clase se lo pasaban discutiendo ese tema, pendiente del televisor, pendiente del periódico que fuera a salir, porque como yo decía, es el problema del hombre mismo y de su existencia. Yo creo pues que todos ustedes comprenden lo que esto significa desde el punto de vista de energía, desde el punto de vista de economía en el planeta. Pero es que cuando la gente habla de planta nuclear, inmediatamente se imagina la bomba atómica, el estallido atómico, Hiroshima, y no creo que en esto es que la imaginación, la loca de la casa, se vaya yendo y tejiendo cosas horribles, sino que en realidad el mundo ya ha tenido una experiencia y todo el mundo sabe lo que significaría una bomba atómica. No se trata de la bomba atómica, se trata de energía nuclear, pero es algo tan inherente al ser humano mismo, a la existencia del ser humano, que yo creo que sí vale la pena pues preocuparse por el problema. Sí, bueno, yo desde hace días quería conversar sobre esto, pero se me han presentado otros temas. Sin embargo, sería absurdo que no comentar lo que a mi manera de ver es una de las noticias más importantes, no del mes o de este año 1979, sino de muchos años, y una noticia cuyas consecuencias también van a ser muy largas. Con la energía atómica ocurre que realmente los seres humanos, desde la explosión de Hiroshima y la explosión de Nagasaki, vivimos todos, aún sin saberlo, aún sin darnos cuenta, aún sin estar conscientes de ello, en un permanente pánico por saber, y tenerlo por lo menos en el subconsciente, que con el desarrollo del átomo, de la posibilidad de convertir la materia en energía, la humanidad entró en una etapa nueva, aterradora, cuando podemos destruirnos, cuando tenemos armas suficientemente poderosas para destruir la especie humana y casi para destruir el planeta, aunque yo creo que el planeta terminaría por reponerse, y otras especies animales y vegetales, pero la civilización humana podría bien desaparecer de la faz de la Tierra, y todos tenemos eso por dentro, y por eso energía nuclear, energía atómica, son palabras que asustan. Por eso ha habido tanta oposición al uso de la energía nuclear para producción de electricidad. La gente piensa que una planta nuclear puede estallar como una bomba, y aunque esto es incierto, el temor es legítimo en el sentido exacto, pues de que la gente tiene derecho a tenerlo. Ahora, la noticia tiene un aspecto distinto que es muy importante para Venezuela, y que casi avergüenza señalarlo, porque es un aspecto que a Venezuela y a los demás países productores de petróleo les conviene. Esta tragedia, este drama de la planta de Harrisburg, viniendo encima de lo que ocurrió en Irán, vuelve a valorizar el petróleo como fuente de energía. El uso de la energía nuclear para producir electricidad y para sustituir el petróleo va a sufrir un retraso decisivo de tal vez 30 o 50 años. La gente va a oponerse a que exista en su vecindario, en su región,
plantas de este tipo, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, y en el Japón y en el mundo entero. Ya está ocurriendo. En Brasil se están haciendo 2 centrales atómicas, 2 grandes plantas de producción de energía eléctrica atómicas en la costa, cerca de Río de Janeiro. Ya en Brasil también se está manifestando oposición. De manera que nuestro petróleo se revaloriza encima de lo que ya valía más por el asunto de Irán. Y yo creo que tendrá que llegar a extremos muy graves la escasez de energía para que la gente se dé cuenta de que el riesgo de una planta de estas no es mayor que el riesgo de muchas otras industrias que vemos como normales y habituales. Pero reitero lo que dije al principio, el temor al átomo, el temor a la energía nuclear no es racional, sino que es realmente un pánico que la humanidad tiene desde que se produjo esa primera explosión en Hiroshima en 1945. Exposición de los tesoros del dibujo moderno que el Museo de Arte de Nueva York prestó al Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Klee, Lipschitz, Picasso, Modigliani, Braque, Juan Gris, Mondrian, los grandes pintores están representados por excelentes dibujos y los invitamos cordialmente a usted y por supuesto también si pueden participar los sindicatos, los gremios, los colegios, están especialmente invitados y les haremos visita guiada. Lo primero que compramos las dueñas de casa, las mamás, es la leche en polvo completa Indulac. Es la leche que nos gusta a los venezolanos, enriquecida con vitamina C y con calcio, y es la que nos gusta a todos y es la que da alegría y mucha salud a toda la familia. Yo me peino en el Salón Pipo, me peinan rápido y bien, y esta es la fórmula que Pipo utiliza en sus salones para damas en el Marqués y en la Florida, y para los caballeros en el Centro Comercial Chacarito en el 2º piso. Vamos hoy a entrevistar al señor Shimon Peres, quien es el líder del Partido Laborista de Israel, el mayor partido de Israel, partido que gobernó ininterrumpidamente Israel desde su fundación en 1948 hasta hace menos de 2 años. El señor Peres es ex ministro de Defensa de Israel y fue primer ministro encargado antes de la victoria electoral de Menachem Begin en 1977. El Estado de Israel y la situación general del Medio Oriente siempre han interesado a la opinión pública venezolana, pero mucho más hoy, cuando tras 30 años de un estado de guerra permanente, que tuvo 4 estallidos, cada uno más peligroso que el anterior, Israel y Egipto acaban de firmar un tratado de paz. Ahora, su partido, que es el más numeroso del Knesset, y que es el partido de Ben-Gurion, de Golda Meir, apoyó ese tratado. De hecho, sin el apoyo de ustedes, el primer Begin hubiera sido casi seguramente derrotado y no hubiera habido paz. Pero el tratado no le gusta a todo el mundo por distintas razones. Si usted tuviera la oportunidad de convencer al presidente de Siria de que el tratado le conviene a Siria, ¿qué le diría a usted? Yo le diría que la paz de todas maneras era inevitable, que no había otra opción sino la paz, y que si Siria reiniciara la guerra y trajera tragedia y sacrificio al pueblo sirio, al pueblo palestino y a Israel, eso sería trágico, y que
es preferible sentarse a conversar we can negotiate y negociar. only when we shall agree on two actually conditions. Y esto One is to con negotiate dos condiciones. without prior conditions. Negociar Everybody sin will come to the condiciones table previas, with his own que opinion. ambas partes acudan a la mesa de negociaciones Once sin we shall condiciones sit previas, around the table, we shall have to compromise. que You can't una vez peace que se está without negociando, compromise. que se llegue a un compromiso, a una transacción. Do you think that will be persuasive enough for President Assad? Le pregunto si él cree que eso sería suficientemente persuasivo como argumento para el presidente Assad. Considering the alternatives, yes. Considerando las There are alternativas, things that they can do. sí, el señor Pérez cree que ese argumento debe ser persuasivo para Siria. Y si tuviera la And if you have the oportunidad chance de tratar de to try to convencer persuade a Yasser Yasser Arafat, Arafat, jefe de la the chief Organización of the por la Liberación PLA, Palestina, ¿qué argumentaría usted? what would you tell him? Here I'm a little bit more skeptical. Aquí te voy a confesar que soy más escéptico, Because I porque believe the creo problem with que el problema Arafat con Arafat is not es the policies of the PLO. no la política de la PLO, sino la estructura de este Frente para la Liberación Palestina. Arafat is not the Arafat head of a state. no es un jefe de He's the Estado, head of an uneasy coalition. es el jefe which de is una made of 6 coalición different groups. muy inestable, compuesta por 6 grupos diferentes, cada uno de ellos armado, cada uno dispuesto a disparar y a matar. Y si Arafat cambiara su política, alguien podría asesinarlo, de manera que él está atrapado en una posición estéril. Ahora, no hay que olvidar We must not forget that many Arabs viven en Israel live in como Israel ciudadanos israelíes. as Israeli citizens. ¿Cuál ha sido la reacción de What este has been grupo de the israelíes reaction árabes of frente this al group tratado? of Israeli citizens, the Israel Arabs, with this peace treaty that you just have signed with Egypt? I think there is usually a creo difference between the que open reaction normalmente and the real reaction. Hay una diferencia entre lo que la I believe gente that dice Arabs y lo que who live in sienten. Israel, very much Él like cree us, que are very anxious. los árabes que viven en Israel, ciudadanos israelíes, You have just también mentioned the four walls. deseaban la paz. They I beg your have pardon, I didn't the four follow. walls. They suffered through. Yes, but they didn't participate. Ajá, ellos sufrieron aunque no And I think participaron that en las they 4 are guerras. basically in favor Y of peace. el señor Pérez está Yes, we are. seguro de que básicamente están Surely they are a little bit en more favor concerned about de la the paz. Palestinian problem and would Ciertamente like to see a solution tienen una to this preocupación problem as well. por el problema palestino y quisieran que la paz conduzca a una solución también de ese problema. Otro grupo Another, numeroso de árabes de nacionalidad numerous, palestina group of Arabs of Palestinian o jordana or Jordanian viven en el territorio nationality ocupado por Israel live al in the oeste territories del río Jordán that Israel occupied después in de la West Guerra de Bank los 6 días en of the Jordan River 1967. after the so-called Six-Day War in 1967. ¿Qué argumentos usaría What usted arguments para would you persuadir a ese use grupo humano to persuade that human group de que el Tratado Paz de alguna manera that los the favorece peace a treaty ellos? benefits them in some way? The West Bank Arabs. I think that if El señor Pérez cree the que Palestinians si los who reside palestinos on the West que Bank viven would have a en choice, la margen izquierda they del would Jordán certainly go and tuvieran una opción, le gustaría negociar. They are threatened. El problema es PLO, que por las and during noches the son days, amenazados they have por el to PLO maintain their Jordanian contact. y durante el All día the- tienen que mantener su contacto jordano. All the 700,000 of them Hay are Jordanian 700,000 citizens. árabes And nobody allí give up his Jordanian y passport. son todos ciudadanos jordanos que no quieren renunciar a su ciudadanía jordana. They don't regard themselves as potential citizens of a Palestinian state. Yo le pregunto que si no se consideran ciudadanos potenciales de un futuro Estado palestino allí en la margen izquierda del Jordán. No, Jordan too is a Palestinian state. Sí, Since también Jordania Jordan es used to un be Estado palestino. the other half of Palestine Puesto until que Jordania 1990. era la otra And mitad de Palestina Jordan- until what year? 1919. Hasta After the 1919, British mandate, hasta cuando Gran Bretaña creó la llamada Transjordania, Palestina incluía a lo que es hoy Jordania.
And 50% of the y people who live in Jordan 50% de la are gente que Palestinians, viven en even Jordania today. son palestinos aún hoy. The Prime Minister is a El Palestinian. primer ministro de Jordania es Many of the palestino, ministers and the generals muchos are de los Palestinians. miembros del Many of the gabinete y members los of the jefes parliament militares are y Palestinians. de los parlamentarios son palestinos. And the families Y las are familias scattered están over the two sides distribuidas of the Jordan River. Some en of them ambos are on the west lados bank, some of them are on the de east bank of the river. del Jordán, algunos en la margen derecha y otros en la margen izquierda. And let's not forget Y no olvidemos that the difference between Que la the diferencia Jordanians and the entre Palestinians los jordanos y los palestinos are very small, son if at all. muy ligeras, They si speak the same es que existen language, diferencias. they worship the same Hablan God, la misma they have the lengua, same origin, tienen la misma religión, tienen el the mismo origen. same curriculum in schools. You Las can't escuelas compare, tienen el mismo programa, el mismo for currículo. example, to the Serbs and the Croatians in Yugoslavia, or the Bosnians Sí, and the no es nada comparable a la diferencia que existe, por ejemplo, entre los serbos y los croatas en Yugoslavia, los balones y los flamencos en Bélgica. They guard their contacts Naturalmente, with the Jordanians. que los habitantes de la margen derecha, the West Bank is the right bank of the river, Yes, the river flows yes, south. that's right. Los habitantes de la margen derecha del Jordán, que era territorio jordano hasta 1967 y hoy está ocupado por Israel, son afines, they have very close affinities, you would say, yes. con los habitantes de Jordania. But the question remains, in what way can this human group, these 700,000 Arabs, Palestinians, Jordanians, who live in the West Bank, under Israeli jurisdiction, under Israeli occupation, some would say, would benefit or could expect to benefit from the treaty. Estoy preguntándole al señor Pérez en qué forma pueden pensar estos 700.000 árabes, palestinos o jordanos, como se les quiera llamar, que viven en los territorios sobre la margen derecha del Jordán, ocupados por Israel desde la guerra de 1967, en qué forma pueden esperar beneficiarse del tratado de paz que se acaba de firmar. How will they benefit? How they can expect to benefit? Camp David is made of two agreements. En la reunión de Camp David se hicieron dos acuerdos, Future, uno con relación al futuro de las relaciones entre Egipto e Israel and the other, y otro the future of the West Bank of the sobre Palestinians. el futuro de la margen derecha del Jordán y los palestinos. According to this agreement, Y de acuerdo con will este be segundo a acuerdo, transitional period of habrá 5 years un periodo de transición de 5 años where they will enjoy self-government. At the end of 5 years. No, during the 5 years. Y durante estos that started now, The negotiations over it will start in 30 days from today. sí, las negociaciones van a comenzar dentro de 30 días y de allí en adelante deben estos 700.000 árabes Yes, and in 5 disfrutar years' time, self-government, you said no? self-government. Ajá, Authority of self-government. de autogobierno, de alguna forma de autogobierno, under Israel supervision, Well, not bajo la exactly. supervisión de Israel, dice que no exactamente. The legitimacy La of their legitimidad government de ese gobierno will come from the dependerá agreement between Egypt and Israel. está basada en, This is the en la paz source of entre the Israel y Egipto. legitimacy of this arrangement. Who will appoint that government? They will be elected. ¿Quién va a nombrar ese They will be gobierno? elected by the No, people será un gobierno in free elections. electo libremente por estos 700.000 habitantes de la margen derecha del Jordán. So And they will that's- have their own authority de manera que tendrán to run their own autogobierno para administrar sus propios asuntos. Muy pronto, how soon will that be? affairs. It should take a year time to prepare. Esto se prevé que tomará como un año para prepararlo, estas Then elecciones. elections. Entonces vienen las And elecciones then self-government y begins entonces for autogobierno 5 years. durante 5 años. And after 5 Y después de years, 5 they años, will participate van a participar in determining their own future. en la determinación de su propio futuro. El tratado ha The peace encontrado críticas severas Has also found a severe critic y la oposición and expresa the de la hard, Unión Soviética, opposition in the Soviet Union. y eso parece razonable desde And el that punto de vista de los appears reasonable soviéticos, from the point of view of the Soviets, quienes aparecen como habiendo since sufrido seem to un revés have diplomático. suffered a diplomatic setback with the treaty. Podría de todas maneras argumentarse Could one argue que en el anyhow fondo that también a los in rusos, some way los rusos les conviene la paz also en the el Medio Russians Oriente. need peace in the Middle East? I think they need peace. Sí, el señor Pérez cree que los rusos deben preferir la paz en el Medio Russian Oriente, peace, which
which is somewhat different El from Russian peace, American el peace. Russian peace. Pero hubiera preferido una paz rusa y no una paz norteamericana, como ha sido esta, ¿no? And they're a little bit unhappy that Y they didn't pay a major role. Están un poco decepcionados o In the algo más negotiations. por el hecho de que no desempeñaron ningún papel en las negociaciones, quedaron excluidos de las But they negociaciones. had committed a mistake, Pero my judgment, ellos se habían equivocado, because creo they el señor cut Pérez, off the diplomatic relations with Israel. porque habían cortado sus relaciones diplomáticas con Israel. And after all, the Y negotiations después de todo, between Arabs and Israel, Las if you negociaciones want son to entre participate árabes in the e negotiations, israelíes. Y si uno quiere participar en las negociaciones, you have to have diplomatic relations debe with tener both sides. relaciones diplomáticas con ambas partes, como es el caso de Estados Unidos. And then, you know, the Y Communist Party, which was el created originally for peace and Partido development, Comunista Communist Party. no, the Russian Communist Ah, y el Partido Comunista Ruso, which was created by Lenin and Trotsky Que fue for the creado purpose of peace and por development. Lenin y Trotsky, con principios de paz y de progreso. Unfortunately, Por when it came desgracia, to the Middle East, they have sent En over el tanks, caso not tractors. del Medio They Oriente, have supported lo war, que han not hecho development. es apoyar la guerra, enviar tanques, armas en general, y han And they are fomentado responsible la guerra for the wars. y son en gran medida responsables por las guerras que han ocurrido en el Medio Oriente. So we like the Russians De in Russia. manera que We don't like them at los our israelíes doorsteps. prefieren a los rusos en Rusia y no metidos en el Medio Oriente. No obtenía la Unión Soviética precisely, y how no so the Soviet continúa Union y continuará obtain and doesn't obteniendo continue beneficios to políticos obtain, importantes important de political toda la benefits inestabilidad en el from Medio the Oriente, instability, por lo and the cual war, tendrían in the los Middle East. rusos perfecta case, razón en estar indignados if they had entre el profited Tratado de from Paz the state of war, entre Israel y they would Egipto. be right, from their point of view, in being disappointed and angry at this peace treaty. It is up to a point, you know, it doesn't go black and white. Sí, eso es cierto hasta cierto punto, pero tampoco puede afirmarse de manera tajante. I think they will continue to Él support cree the opposition against peace, Que los rusos van a continuar apoyando a los enemigos del Tratado de Paz, but I do not Pero- believe that they will go for a direct intervention que no van a more than it's necessary. intervenir en forma directa más de lo necesario. I believe the Russians Él also cree must be prudent. Que los rusos van a ser prudentes, en este And they caso, can't simply, because they're a big power, to Y- dictate to everybody what to do. simplemente porque son una gran potencia, no pueden dictar sus deseos a todo el mundo, ¿no? But the point is that 30 years ago, the Russians had no position whatever in the Middle East. They were absent from the area. 30 years of tension in the Middle East have given them a foothold, an important foothold in the Middle East. Estoy diciendo al señor Pérez que objetivamente se observa que hace 30 años la Unión Soviética no tenía nada en el Medio Oriente, no tenía ninguna influencia política, ninguna presencia militar, they had no military bases, y que 30 años más tarde, a causa de la tensión entre Israel y los árabes, tienen una serie de aliados y una serie de posiciones estratégicas en el Medio Oriente, ¿no? They have gained a strategic foothold in an area where they were before excluded. So why should they not continue to stimulate war, as you said, sending arms and goading the Arab neighbors of Israel, other than Egypt, into war? ¿Por qué no van a continuar los rusos con su política de promover la tensión entre Israel y los árabes? I don't think that the Russian Él achievements no- are really brilliant. Él no cree que los logros soviéticos en el Medio The Oriente Russians sean brillantes. invested in Egypt alone probably 10 or 15 billion dollars Los rusos invirtieron, por ejemplo, como 15 mil millones de dólares en Egipto, en armas y to bases, awake one minute and y un día discover that they were descubrieron expelled from que Egypt. los egipcios ya no los querían y que simplemente fueron expulsados de And they Egipto. are today very much hated. Y After all, Egypt is the Egipto- largest Arab country, 40 En million Egipto people. se les odia y después de todo Egipto es el país árabe más importante, más poblado. And I believe the Y él Russians are cree not so que sure about los their rusos future in Syria No either. están tan seguros de que tengan un futuro muy brillante en Siria tampoco. Because Porque- why Assad is asking for Russian arms, Aunque el presidente Assad está pidiendo más armas rusas, is also asking for American también help. está pidiéndole ayuda a los norteamericanos. And always Y siempre- the plane of Dr. Kissinger was given precedent upon the plane of Mr. El, Gromyko, something el, that Gromyko avión, didn't like. el avión de Kissinger siempre tuvo prioridad y precedencia protocolar para aterrizar en Siria sobre el avión del ministro del Exterior soviético Gromyko, cosa que los rusos notaron y no les gustaba. I believe that Él if the cree Russians que would go los rusos
for peace and development, Tratarán- their position in the Middle East would be by far more stronger. Ajá, que si los rusos, en lugar de estimular la tensión y eventualmente la guerra, ayudaran a países como Siria a desarrollarse y a salir de la pobreza, su posición en el Medio Oriente sería mucho más The fuerte. difference between the Russians La diferencia entre and los the rusos Americans y los norteamericanos en la is zona that the Russians don't ha sido publish their mistakes, que but they make los rusos no publicitan, no anuncian con bombos y platillos sus errores y sus fracasos, pero de que tienen errores y fracasos, los tienen. Enseguida vamos a continuar entrevistando al señor Shimon Peres, quien es el líder del Partido Laborista de Israel, el partido de Golda Meir y de David Ben Gurion, quien ha sido, el señor Peres, primer ministro de Israel, también ha sido ministro de la Defensa y hoy por hoy es el máximo dirigente del Partido Laborista. Gaddafi no solamente lleva la luz eléctrica a los rincones más apartados de Venezuela. La red de energía eléctrica que tiene Gaddafi es increíble y la labor desarrollada verdaderamente a los ojos de todos los venezolanos que disfrutan de ese importantísimo servicio. Pero además da cultura a través de la extensión del Museo de Arte Contemporáneo, cuya inauguración de la filatelia húngara es hoy a las 7:30 y donde no hay invitación especial, donde todos ustedes están invitados, en la avenida Sanz del Marqués, en la sede principal de Gaddafi. Estamos conversando con el señor Shimon Peres, líder del Partido Laborista de Israel. Todos los países comunistas han sido igualmente hostiles al Tratado de Paz. ¿Are they monolithic in their hostility to the treaty? The I don't communist think power? so. No The creo eso. communists always have one official, Sí, los países Voice. comunistas tienen una voz oficial, but I would Pero- find some variation hay variaciones between the different. entre los diferentes países comunistas con relación No, al I'm Tratado not de so Paz. sure, for example, that Por ejemplo, China, which is the largest communist party El in the mayor país world, comunista, que es China, is exactly like Russia. tenga la misma posición que Rusia con relación al Tratado de Nowadays, the Paz. Russian food and the Chinese food, so that it's being called communist, is of different taste entirely. Sí, aunque se llamen comunistas ambos, el sabor de ese comunismo es muy distinto en un caso o en otro. Ahora, en meses recientes, In recent months, la simpatía de Europa Occidental por Israel The sympathy of Western Europe for Israel se había visto erosionada had por la been combinación de la necesidad by a vital combination of the que los europeos vital tienen del need petróleo árabe, that the Europeans have for Arab oil combinado como que los and, europeos the percibían Israeli position, which como Europeans, intransigencia israelí perceived frente a la as, iniciativa de intransigent paz and del hard. presidente Sadat. especially after Sadat went to Jerusalem. ¿Volverán ahora las relaciones de Israel con Europa Occidental al mismo relations nivel de between antes? Israel and Western Europe return to normal and become again good? I think they will be improved. Van a mejorar. There is a great deal to be required, as you have said. Hace falta, desde luego, Of un today gran esfuerzo. Europa It's more hoy Europe of expediency than es Europe una of hope. Europa más bien de expedientes, de supervivencia, que una Europa de esperanza y de dinamismo. Where oil plays a greater role in Europa, judgment of ecology. Europa le da más peso al petróleo que al sentido común. And then Y luego, the European role Los- in the Middle East el is of papel limited nature. de Europa Occidental en el Medio Oriente es limitado. And I believe that Europe will improve its relations to Israel when it won't be necessary any longer. El señor Pérez teme que Europa Occidental mejorará sus relaciones con Israel cuando ya eso no tenga mayor importancia. No hay que perder de vista que entre los One must lose opositores sight más of the fact apasionados that among the most vehement al Tratado de opponents Paz que of se the acaba de treaty firmar están los israelíes are mismos. some, Israelis. Por ejemplo, la señora For instance, Geula Cohen, Mrs. Geula Cohen, diputado del Knesset, deputy at the Knesset, quien virtualmente ha calificado de traidor a Begin por haber firmado el tratado. For having signed the treaty. De nuevo, ¿cómo intentaría usted How would you a convencer a la señora persuade, Geula Cohen? Mrs. Cohen, that the treaty Es lo que más conviene al is, pueblo de Israel. best for Israel's security?
Well, you know, I met President Sadat Yo, last Monday. Estuve conversando con el presidente Sadat el lunes pasado en Washington y estaba en televisión ambos en Washington, Sadat y el señor Pérez hoy presente aquí. And he told me that it means that Mrs. Gula Cohen has beautiful eyes. Sadat le dijo al señor Pérez que esta señora Gula Cohen tiene los ojos muy lindos y que es muy atractiva. The Nazi, the general, the dictator, he was not the right person to be called that way. Y que cuando ella dijo que Sadat es un nazi y un dictador y un hombre abominable, Sadat pensaba que no estaba en el carácter del aspecto físico de la señora Cohen. But Israel is a democratic country. En todo caso, Israel no hay que olvidar que es un país democrático y que allí encontraremos puntos de vista excéntricos, extremistas, y la señora Cohen, que es una persona muy sincera y que respetable, ¿no? Siente que los árabes están engañando a Israel, que después de haber atacado a Israel tantas veces, que lo van a hacer otra vez. Y siente que la obligación bíblica de Israel exige que Israel permanezca en los sitios que fueron sagrados desde el punto de vista bíblico, o sea, la margen derecha del Jordán hoy ocupada por Israel. You believe it's an error? Never. A limited one. El señor Pérez piensa que es una visión muy estrecha del problema, porque contra nuestras tradiciones, que tienen mucho que ver en efecto con la tierra de Israel, también el pueblo judío tiene una tradición moral, y la tradición moral del pueblo judío obliga al pueblo judío a jamás gobernar a otros pueblos, no convertirse jamás en un dominador de otros pueblos. Estamos tratando, dice el señor Pérez, de gobernarnos nosotros mismos, y lo encontramos muy difícil, porque vamos a tratar de gobernar otros pueblos y convertirlos en un país imperial. De manera que para nosotros el problema no es un problema palestino, sino un problema judío. Queremos permanecer judíos, lo que quiere decir pequeños, democráticos. No queremos gobernar a pueblos distintos a nosotros, por ejemplo, a los árabes de la margen derecha del Jordán. En todo caso, el tratado no es una panacea. No ha sido firmado con júbilo. It's not a cure-all. It's not a cure for everything. It's not a panacea. What? De tratado de paz. This peace treaty is not a panacea. No ha sido, it's not a remedy for everything. No ha sido firmado con It has júbilo, not been signed with glee, with joy, sino con cierta or with resignación some por ambas partes. resignation, some sadness, one would say, by both parts. El mismo presidente Even Carter, President Carter, que tiene el who has principal the mérito main por el merit éxito de estas for the success of these negociaciones, negotiations, dijo, ha said llegado in la Washington paz, last week, peace has come, pero eso no permite hacerse but we have ilusiones. no illusions. ¿Cuáles son los riesgos de esa What are the resolución? risks of dissolution? What could happen to frustrate the treaty? Well, first of all, it is a divided En peace. primer lugar, es una It's not paz a full peace. dividida, no es una We're paz going to completa. have peace with Egypt, Tenemos paz con Egipto, but the military threat pero la remains amenaza in the militar north, permanece the Syrians en el and norte, the Iraqis, los supported sirios by the Russians. y los iraquíes apoyados por los rusos. On the east, we are going En el to este have a question mark. We don't have existe yet a solution. We are looking una for one. interrogante, es decir, en el margen derecho del Jordán, hay una But it's a very complex eso situation. interrogante, se está buscando por una solución, pero es un problema complejo. Then also the peace También in Egypt depends upon la the Egyptian paz president. por parte de Egipto depende mucho del presidente Sadat. And the people who criticize the Y peace say, la well, gente que critica we are el giving their tratado, land, and you mean in we Israel? yes, Sí, and we en shall Israel, depend upon a single man. quienes upon critican el President tratado dicen Sadat. estamos devolviendo territorio que sería importante en una eventual defensa de Israel, y todo esto depende de la vida de un hombre. And then the price for Y peace is extremely el high. precio de la paz es alto para We Israel. shall have to give Hay up que strategic depth, devolver la posición estratégica que significaba and one la must posesión always remember del Sinaí, y hay que recordar siempre
that the Jewish people que were el pueblo traditionally judío, richer in history than in geography. And now that we have a better balance between I didn't get that. Richer, you said- in history than in geography. Sí, que el pueblo judío ha tenido siempre, es una frase muy, en mucho sentido, ha tenido más historia que geografía, es decir, no ha tenido tierra, no ha tenido una nación, We didn't have ground underneath our no legs. tenían tierra propia bajo sus pies, de manera que les es muy doloroso devolver tierra. And we have now to give up Y very important Hay que land. devolver, según los términos del tratado, And then the una gran history- extensión de tierra que pertenece a And Egipto. the history of Israel in 5 sentences is La historia de Israel en 5 frases we es: have had a Holocaust before we have had a state. tuvimos el holocausto nazi antes de tener el Estado de Israel. We have had a war before we Tuvimos had la a guerra government. del 48 antes de tener gobierno. We have had a war before we had Tuvimos an army. una guerra, esa misma guerra, antes de tener un ejército. We have had soldiers before we have had arms. Tuvimos soldados antes de tener armas que And darles. whenever we win, Y cada vez que we have ganamos, to prepare for an additional war. tenemos que prepararnos para la próxima So guerra. with such a history, it's De manera not simple. que con esa historia No, ustedes se dan cuenta de la dificultad para nosotros del Tratado de Paz. Carter también Carter dijo, also said, con ocasión del in firma this del occasion Tratado of de the signing of Paz, the peace treaty, que todo el proceso that de all the negociaciones process of negotiations y and su the successful conclusión conclusion exitosa había sido una have been oportunidad a chance de demostrar la demonstrate importancia para el mundo the importance del poder for the world norteamericano, of American usado power, en esta oportunidad used para ayudar a lograr la for paz. peace. Sin embargo, es Nevertheless, obvio que los Estados it's Unidos obvious no pueden dar al the United asunto por States terminado, cannot now disengage themselves sino from que this siguen problem, implicados. so that they remain implicated. ¿Cómo deberán usar How su should poder de the aquí en Americans adelante from now on en el use Oriente their Medio power in the para Middle que la East paz so dé that, frutos? this treaty will give its fruits? I think the Americans Los americanos must continue deben continuar to play the role of an intermediary. a ser intermediarios, a ser I would justamente. like to see the Americans guaranteeing our security. Sí, al señor Pérez no le agradaría un tratado con los Estados Unidos mediante el cual los Estados Unidos garanticen la seguridad de Israel. You would not like that. No, we didn't make peace in order to No become an hicimos- American satellite. No hicimos la paz para convertirnos en un protectorado norteamericano. We want to have peace and Queremos remain tener independent, paz, pero seguir siendo independientes. and we want to maintain the Y friendship with the United queremos States, mantener la amistad con los Estados Unidos, but we wouldn't like an pero American no mother nos gustaría become worried because her son may be sent over to the Middle que because la of us. madre norteamericana pueda estar preocupada porque su hijo corre el riesgo de que lo manden a pelear una guerra en el Medio Military Oriente por Israel. guarantees did not help nations. Las garantías Neither in militares Korea nor no Vietnam, nor ayudaron a Corea, Formosa. no ayudaron a Vietnam, no ayudaron a Formosa. Only nations can defend Las themselves, naciones se pueden defender ellas mismas and only nations can make peace y between them. solo las naciones pueden negociar la paz entre sí. So we De appreciate the manera American que help, apreciamos la amistad norteamericana, but we don't look that Americans will replace Pero either the Egyptians no or Israel. pensamos que los norteamericanos puedan hacer el trabajo que le toca hacer a los israelíes y a los egipcios. Desde la visita de Sadat a From the time of the Jerusalén visit of en noviembre President de Sadat to Jerusalem in 1977, November 77, pasando por los sucesos de Irán y ahora la conclusión del Tratado de Paz entre Israel y Egipto, los factores estratégicos en el Oriente Medio han cambiado radicalmente. ¿Cuáles son los riesgos y What are también the las risks and oportunidades also the opportunities de of esta this revolución? veritable strategic revolution in the area? You mean on the Egyptian part? Or? No, in general. The outlook has changed completely, partly because of the Iran Yes. situation, partly because of the Israeli-Egyptian peace. This If has you will risks. permit me on that subject, Si to be a usted- little bit more general and philosophical, Me permiten, voy a ser un poco más I would say general the following. y filosófico y diré lo siguiente. As the world is divided economically Así como el mundo está between dividido developed económicamente entre underdeveloped, países and desarrollados, developing nations, subdesarrollados y países en vías de desarrollo, so the world is también divided el mundo está militarily dividido in militarmente the same three en categories: las mismas tres categorías. post-belligerent, pre-belligerent, Países post-beligerantes, And pre-beligerantes belligerent nations. y países beligerantes, países que están en guerra. I think that
Yo The more creo developed que nations are post-belligerent. los países más desarrollados son post-beligerantes. I'm afraid that the undeveloped nations que los países will still have to go subdesarrollados through the test todavía of terror and war. van a sufrir muchas guerras y mucha violencia. And there are Y luego hay un tercer, regions in transition, including the Middle East. una tercera The región Middle East is en now transición, por ejemplo, el economically Medio a Oriente. developing area and politically a belligerent area. El Medio Oriente está en esa tercera categoría, económicamente una zona en vías de desarrollo, políticamente una zona beligerante. And I hope Y that the agreement él between espera Egypt and que la ourselves paz entre Egipto e Israel will help all of us nos ayude a todos to escape from the a state of escapar belligerency de ese estado de beligerancia, de guerra and posible, embark upon y a state avanzar of post-belligerency, hacia el estado de which is necessary for all post-beligerancia people. que es necesario para toda la humanidad. Ahora que se ha firmado la Now paz that entre Israel y peace Egipto, has been signed between your country and algunos de Egypt, los más importantes some of the most consejeros del important presidente advisors Carter of President Carter piensan que los think Estados Unidos that deben the United iniciar States un diálogo ought to initiate con la to open Organización a para la dialogue with the Liberación de Organization for the Palestina Liberation of sin Palestine, the condiciones OLP, previas. ¿Qué without piensa usted de conditions. eso? What do you think of that? I wonder if the Él Americans se feel pregunta these days si they have tried Los to do it. norteamericanos piensan esto. De todas maneras, han And tratado de hacerlo. the PLO people, Y- either they will recognize Israel, or at least, They have told them that. yes, Le han dicho al PLO, a la Organización para la Liberación Palestina, or at que least recognize Resolution 242. deberían reconocer a Israel o la resolución 243, is it? 242. La, That's the la, United dos, Nations la resolution. 242, which says what? ¿Qué dice esa Which resolution? says that ¿Qué dice esta Israel resolución has de to las Naciones respect Unidas? Not all the territories, but the territories that Israel are entitled to debe have devolver secure los territorios boundaries. ocupados, pero que a la vez tiene derecho a tener fronteras seguras. The Saudis and the Los Egyptians advised árabes Americans sauditas y los egipcios that the PLO han may adopt this resolution. dicho a los norteamericanos que tal vez la OLP terminará por aceptar esta resolución 242. But when it came Pero to real test, Cuando PLO se hizo la stood. prueba, la OLP rechazó a aceptar esta resolución de las Naciones Unidas, Which shows that lo even when you que embrace a demuestra tiger, it que doesn't become a cat. aun cuando uno abraza a un tigre, el tigre no se convierte en un gatito. ¿Han oído ustedes a Shimon Peretz, líder del Partido Laborista de Israel, partido que gobernó ininterrumpidamente Israel desde su fundación hasta hace 2 años, exministro de Defensa de Israel, primer ministro encargado de Israel antes de la victoria electoral de Menachem Begin, y que ha sido para nosotros una entrevista realmente muy interesante? Vean ahora la segunda emisión del Informador y luego Solo con Sofía, un servicio público. En general, todos los bancos en nuestro país manejan eficientemente los depósitos de sus clientes. Las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes, los depósitos a plazo fijo y también los otros servicios bancarios habituales. El Banco Caracas hace todo esto cabalmente, desde luego, y además va más allá, porque el buen servicio y las garantías que el Banco Caracas ofrece a sus clientes son el resultado visible, comprobado, de casi 90 años de experiencia del Banco Caracas en la actividad bancaria y de los clientes con el banco, así como de una igualmente larga demostración de eficacia, seriedad y responsabilidad en la administración de los depósitos de sus clientes. La empresa que presta el servicio eléctrico a Caracas y a toda la zona metropolitana es la compañía anónima La Electricidad de Caracas. Y esta empresa acaba de poner en operación hace poco tiempo la unidad número 7 de generación eléctrica en su planta de Tacoa en el litoral central. Esto fue el resultado de un gigantesco esfuerzo en trabajo y en inversión de recursos y de un golpe aumentó la capacidad de generación de Tacoa de 800.000 a 1.200.000 kilovatios. Y el esfuerzo prosigue en Tacoa porque este mismo año se va a inaugurar la unidad número 8 que va a agregar otros 400.000 kilovatios a Tacoa.